Ok, bueno, vamos a empezar una entrevista con una invitada muy especial. Vamos a hablar precisamente como del COVID y la salud mental, y precisamente traemos pues a una psicóloga que nos va a ayudar. Si gustas presentarte. Sí, me llamo Irma María García Ramírez, soy licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Ok, bueno, antes de empezar, pues quisiera preguntarte, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás nerviosa? No, estoy bien y no estoy nerviosa, y qué padre que me invitaron para platicar de esto, porque creo que es muy importante tocar estos temas y que la gente los conozca y se informe. Okay. Bueno, me estabas comentando que al principio tú estabas llevando como tus prácticas durante la pandemia, ¿no? Entonces, dime cómo fue para ti como ese cambio de atender como a la gente en línea o así. Mira, de pronto fue un poco difícil el cambio porque estamos más acostumbrados al contacto y normalmente dentro de las aulas, y no sé qué tanto en tu carrera, pero en la formación de psicología nos hacen como mucho hincapié en que es necesario tener este contacto con las personas. Entonces era como un poco confuso cómo íbamos a desarrollar estas actividades pues a través de una pantalla, ¿no? Entonces creo que fue más quizá lo confuso que pudo haberse visto y lo complicado que mi imaginación dio para pensar que iba a ser que lo que en verdad fue. Lo único que sí se hizo un cambio es que la mayor parte del trabajo que al menos nosotros estuvimos haciendo fue con adolescentes y adultos, porque pues es muy difícil dejar a un niño 1 hora o 2 horas pegado a una computadora. Sí. Y, o sea, ¿y sientes que sí era como un poco menos cercano? No, la verdad no, siento que estuvo bien, pero creo que también depende mucho de tú como profesional, cómo haces tu trabajo y también qué tanta disposición tiene la persona para estar, en este caso, como en las sesiones, ¿no? Si está presente, si no está presente, si él mismo genera o ella misma genera su espacio para poder trabajar. Ajá, y por ejemplo, en el caso de los pacientes que tú atendiste, casi siempre como todos los temas que trataban en las sesiones, bueno, sí, sin ventilar. Sí, está bien. Sin ventilar, eran relacionados con la pandemia, algunos problemas que hayan tenido durante esta enfermedad o algo así. Mira, de manera virtual, la mayoría de los casos que atendí estaban relacionados, eran jóvenes, entonces estaban relacionados como a crisis de la edad, a si quiero estudiar esto, si me cambio de carrera, ese tipo de situaciones que obviamente, porque era periodo de pandemia, aparecía siempre a tema, ¿no? Como de, bueno, o sea, si quiero cambiar, por ejemplo, estuve trabajando con un paciente que fue con quien más tiempo estuve, que quería estudiar en una universidad pues, bastante prestigiosa, pero existía como en él este dilema de, bueno, pero que me gano con estudiar ahí si es pandemia, ¿no? Y no voy a estar ahí, voy a estar haciendo mis prácticas en línea. Entonces, eso fue algo muy marcado que estuve viendo en mis sesiones. Como te digo, estuve trabajando con jóvenes, entonces era como, ¿para qué hago esto si es desde mi casa, ¿no? Si es en línea, ¿dónde queda mi experiencia? Entonces íbamos viendo que iban postergando como todo este tipo de planes o de trayecto académico. Bueno, habías comentado que también habías atendido adultos. ¿Cómo era el tema con ellos? Con los adultos variaba. Cuando eran adultos de una edad, pues, ¿qué te digo? 30, 50 años, o que se encontraban laborando en el momento en que inició como todo esto del aislamiento y así, pues eran más temas como de miedo a perder el trabajo, a cómo iban a mantener a su familia o este tipo de circunstancias. Me tocó solamente un caso trabajar yo, saber de varios, pero trabajar yo con una persona ya mayor que ya no laboraba, pero que su principal miedo quizá, por así decirlo, era enfermarse y que era una persona mayor, entonces como pues fallecer en el peor de los casos. Y otra circunstancia que ponía a las personas muy ansiosas era el aislamiento total. Entonces, como eran personas mayores, sus familiares no los visitaban. Entonces, bueno, no te visito para no enfermarte o no exponerte, pero te estoy dejando solo. Entonces, ese era un aspecto muy importante, lo emocional. ¿Cómo trabajamos con ellos eso? Y bueno, por ejemplo, en el caso del tema de la pandemia, pues yo creo que sin siquiera estar, o sea, sin estar en terapia y todo eso, como que sí existe como un cierto miedo a la muerte, por así decirlo, ¿no? Como un temorcito a, si salgo, pues me puedo morir o me puedo enfermar o algo así. ¿Cómo se llevaba más o menos eso en terapia? Depende también, siempre tienes que llevar las cosas en terapia como las toquen los pacientes.
Como te menciono, la mayor parte de los jóvenes no tocaban tan profundamente el tema de tener miedo de enfermarse o de morir ellos, ¿sabes? Siempre era más bien como hacia sus planes, era como un truncar lo que estoy haciendo, un qué voy a hacer, ¿sabes? ¿Qué voy a poner yo en pausa mi vida en este momento? Y ahorita que se acaba la pandemia, pues sigo, ¿no? Como en su imaginario era como, bueno, la pandemia se acaba en 2 días. Entonces tú decías, bueno, pero ¿qué va a pasar esos 2 años, ¿sabes? No son 2 días, son 2 años. Sí. Y de pronto aparecía quien decía, es que no salgo por no contagiarme, pero el miedo siempre era como a otra persona, ¿no? A no enfermar a mi mamá, a no enfermar a mis abuelitos. Quienes usualmente sí expresaban un temor a morirse eran personas grandes o niños. Los niños eran quienes tenían mucho miedo, ¿sabes? Y era un miedo que obviamente tenía cierto nivel de fundamento, porque todos sabemos que nos podíamos enfermar y que puedes fallecer y este tipo de circunstancias. Sin embargo, los niños fue una población que se descuidó bastante en el sentido de que nunca se les explicó, ¿sabes? Un niño fue como de, bueno, ya no vas a ver a tus amiguitos, vas para tu casa. Y ¿sabes qué? Esta enfermedad que igual y no la pintaban como, de pronto le ponen como caritas, ¿no? En los logos, así, pues eso era lo que ellos veían y tenían como esta información de te puede dar y te puedes morir. Y entonces a veces los niños no procesaban ese, pues existe la posibilidad de que te mueras. Entonces para ellos era, me voy a morir, ¿sabes? Si me da, me voy a morir. Y se va a morir mi papá, y se va a morir mi mamá. Entonces de pronto ahí será un poco más difícil, la verdad. Ese tipo, o sea, yo en virtual no trabajé con niños, como te digo. Ese sí lo atendía en presencial, con todas las medidas de sanidad. Y eran grupos pequeños con los que trabajaba. Pero ese sí era un poco más difícil, porque con los niños no es lo mismo. No puedes sentarte y platicar todo el tiempo, ¿sabes? Teníamos que hacer como actividades, hacíamos dibujos. Y tienes que conocerlos para saber cómo llegar a ellos, porque de pronto las primeras sesiones que teníamos, por ejemplo, lloraban, ¿no? Lloraban y eran como, era inconsolable, era muy difícil contener como esa emoción de ellos, de es que me voy a morir y todos nos vamos a morir, y tú tratabas de explicarle y te decían, no, todos nos vamos a morir, porque en la tele dicen que todos van a morir de esto. Y eso fue muy difícil, creo, y supongo que como persona, quizá como profesional, estás un poco permeado como a conocer este tipo de situaciones, ¿no? Y pues por así decirlo no te pegan tanto. Pero estar constantemente trabajando con ellos era como un poco pesado, ¿sabes? Sí, no deja de ser. Pero como profesionales y como adultos, o sea, todos nos agarró parejo la pandemia, no fue como de que a los adultos y a los profesionales de la salud les dijeron una semana antes lo que iba a pasar. No, o sea, fue parejo. Y a todos nos quitaron como ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces sí estaba un poco difícil. Y bueno, tú decías, bueno, yo decía, ¿no? Como, o sea, imagina a los papás tratando de contener esta situación en su casa, de su hijo o su hija en un desborde de emociones, llorando, diciéndole que se va a morir y que todos se van a morir y no entendiendo ninguna otra cosa, ¿no? Entonces sí fue un poco complicado. Bueno, tú decías que el tratamiento dependía, ¿no? de cada paciente, pero en el caso de estos niños, ¿cómo se llevaba más o menos? ¿Cómo le hacían ustedes como para aterrizarles más o menos esta idea? Porque, bueno, a lo mejor yo no soy psicólogo ni nada, pero soy experto paciente en psicología. Excelente, muy bueno, todos se ven a llevar un proceso psicológico una vez en su vida. Y me acuerdo que las primeras terapias que tomé, me tocaba siempre al lado del psicólogo, o sea, del psicólogo de niños, y vea que pues, le dejaban la puertita abierta, que se proponían a jugar, y en lo que estaban jugando platicaban, y así, ¿no? Entonces, como eran grupos que tú me comentabas, pues, que era un poco más caótico, entonces, pues, ¿cómo era eso? Sí, porque nosotros, pues, trabajando en el grupo no nos centramos en algo en específico, ¿sabes? Entonces, por así decirlo, lo que yo hacía en mi grupo de trabajo, que pues la verdad eran 3, 5 niños a lo máximo con los que estábamos trabajando, era, primero les dabas, literalmente era como, dibuja, ¿no? Dibuja cómo te sientes, dime cómo te sientes, si no saben escribir es como de ve dibujando y dime cómo te sientes, o dibuja y al final me vas a explicar cómo te sientes. Entonces primero dejamos que se desahoguen, primero dejas que se desahoguen, generas esta confianza, porque pues no es fácil llegar con alguien que no conoces y decirles como de todo, ¿no? Ni siquiera a los niños que suelen ser como más abiertos, si lo sientas y dices, a ver, como cuéntame, muy difícilmente te va a contar. Pero si juegas con él, si lo pones a dibujar, si es que le gusta dibujar y cosas así, comienzan a platicar. Entonces,
Ya el caso como más extremo, por así decirlo, que me tocó trabajar, era una niña que, pues digo, lloraba y decía que todos se iban a morir y no la podíamos sacar de ahí, y entonces sí trabajamos. Hacíamos que un dibujo de cómo lo ves tú, ¿no? Y luego hicimos un dibujo de dibújate a ti y dónde sientes cada una de tus emociones. Y cuando tienes mucho miedo por esta enfermedad y así, dónde lo sientes y qué piensas, y así, primero que supiera identificar, ¿no? Y ya luego, pues básicamente yo busqué la información de cómo que era el COVID y como todo esto teórico, y lo digería a un nivel de poderle decir a un niño, ¿sabes qué? Mira, es esto, y sí pasa, y por eso tenemos que cuidarnos de esta manera, y así, y es difícil y todo, pero no siempre las personas fallecen, y como tratar de explicarle lo que un adulto entiende cuando lee una nota a un niño con dibujos y mímica y palabras y emociones y todo eso. Sí, porque digo, al final de cuentas vivimos como en la era de la información, ¿no? Y al final de cuentas, pues los niños son siempre como una población muy vulnerable. Sí. Y el hecho de que, pues, por aquí en este video dicen que el COVID le da a los niños. Bueno, nos quedamos en el tema de la era digital y que, pues, los niños y en la población en general, de cierto modo, durante la pandemia, pues, estábamos como en una situación vulnerable, ¿no? Sí. De la información, que esta fuente me decía esto, esta fuente me decía aquello. De hecho, fíjate que acá en lo personal, yo veía información. De cierto modo, yo nunca estuve como muy maltripeado con la pandemia. Como que sí lo llevé un poco normal. Pero ya cuando decías, no, pues un tío se enfermó, ¿y qué tiene? Tos. Y pues piensas, pues ya tiene tos, tiene COVID, ¿no? Y buscas en internet y dices, pero no perdió el gusto. Pero en otra fuente dice que aunque no lo pierdas, puedes tener COVID. Entonces, pues sí, es como un poco complicado. Y más como decírselo a un niño, ¿no? Y bueno, entrando como a otro tema, ¿no te tocó ningún paciente que hubiera vivido una pérdida durante la pandemia? No, así como tal de cerca, no, porque bueno, es hasta cierto punto normal que cuando estás en el proceso de formación o cuando recién lo has terminado, pero también es normal que los profesionales ya con más trayectoria lo hagan, solemos como compartir, ¿no? Como ciertas cosas, como consultar nuestros casos con otros pacientes, con otros profesionales, para tener diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí me tocó como tener conocimientos de algunos casos de personas que estaban llevando el duelo, ¿no? De haber perdido a alguien. O pues también no faltó como cuando alguien sabe que es psicóloga, saben cómo acercarse a ti, ¿no? Como que ven esa facilidad de encontrar a alguien con quien hablar. Entonces también me tocó como no sé si a todos, iba a ser muy atrevido que dijera como a todos, pero me tocó como a gran parte de las personas perder a alguien por COVID, ¿no? Entonces, sí era como constante como esa necesidad, veía esa necesidad de las personas de hablar, ¿no? Y siempre, bueno, a mí me tocó que los casos que oía siempre existía ese cuestionamiento de es que, ¿y si yo lo enfermé, no? Sobre todo cuando era un caso como de que de pronto uno se daba cuenta que estaba enfermo y ya después sabía que un montón más estaba enfermo, ¿no? Pero normalmente existía como ese chip de si yo fui el primero que me di cuenta que estoy enfermo, yo fui el que enfermé a los demás. Sí, entonces había como ese cierto grado de culpa y sobre todo cuando existían, a veces ni siquiera era necesario que la persona falleciera, sino el simple hecho de que se hubiera encontrado, no sé, hospitalizado con oxígeno y como sabemos hoy en día hay muchas secuelas que tiene COVID, ¿no? O sea, aparte de las secuelas que dejan físicas respiratorias, a nivel emocional y psicológico pues también deja muchas secuelas, ¿no? Entonces ese momento como de ver a esa persona que en tu imaginario dices quizás se enfermó porque yo estaba contagiado y lo contagié por descuido, y pues ahora ya no puede hacer como su vida con normalidad, ¿no? O perdió cierta parte como de la persona que era o cosas así, es algo pues muy fuerte, ¿no? La carga emocional que una persona lleva en ese tipo de situaciones es muy muy pesado de trabajar también. Y por ejemplo, tú me comentabas como que compartías como ciertos conocimientos con algunos otros profesionales de la salud mental.
en tu caso como en este compartir de información, ¿cuál era como, podríamos decirlo, la estrategia para ayudarle a la gente a sobrellevar este asunto del COVID-19? Pues que sí, siempre lo que buscábamos era, pues primero explicarle a las personas que, pues al final de cuentas, aunque sí podías haber tenido cierto grado de responsabilidad, pues no era como, o sea, podía ser como coincidencia, ¿no? Que tú hubieras sido el único que fue a hacerse pruebas y alguien más estaba contagiado. O, no sé, se pudo haber contagiado en cualquier otro lado y este tipo de circunstancias. Como trabajar con el sentimiento de culpa era como la intención principal, ¿no? Como quitarle o buscar que la persona se quitara a sí misma, en este caso, esa responsabilidad, porque está pues complicado que después de eso, o sea, ya tenían el miedo de COVID, de enfermarse de COVID, ya estaba la ansiedad, ya perdí mi contexto, ahora tengo que estar en mi casa, o la ansiedad de poderse mantener y todo ese tipo de cosas. Ya estaba el tener que lidiar emocionalmente con pasar 24 horas con las personas con las que habitan en tu casa, y si el espacio es pequeño, entonces son muchas cosas que se combinaron y era como, pues para qué le pones más carga, ¿no? ¿Sabes? Sí, o sea, y yo me imagino que ustedes como profesionales como que buscaban la manera de que la gente continuara con su vida, a pesar de los cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo me di cuenta que a lo mejor no era que no tuviéramos problemas, sino que más bien no teníamos el tiempo para ver esos problemas, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se lleva esto? Sí, fíjate que sí continuar con su vida, que era como algo que se buscaba, pero continuar con su vida desde el aspecto de trabajar en ellos como personas, ¿sabes? Porque no podíamos decirle a alguien así como de, pues sí, sí, con tu vida y esas cosas y no va a pasar nada. Era como de, bueno, es que tenemos, o como personas, bueno, tenemos que seguir buscar la manera de seguir con nuestra vida a cómo se adapta, ¿no? ¿Qué podemos hacer así? Pero que también veías mucho como este caso o esta publicidad de quédate en tu casa, ser responsable y así, pero pues siendo realistas, no todas las personas se pueden quedar en casa, porque si alguien se queda en casa un día, a lo mejor no come, ¿no? Si saliendo a la calle a veces no comen ese día, entonces era como muy difícil, entonces como de buscar que la persona pudiera adaptarse a la situación utilizando lo que tuviera como al alcance, ¿no? Y también haciéndole saber pues que no era responsable, que no tenía que sentir culpa si no se podía quedar en su casa o si no podía hacer ciertas cosas que se decían como las medidas de sanidad, ¿no? Como de, bueno, vas a hacer lo que puedes con tus posibilidades, ¿no? Tampoco es como de que tienes que tener... Por ahí de repente empezó a aparecer una imagen que decía estamos todos en el mismo mar, pero no en la misma barca o algo así decía. Entonces eso era como, eso es algo que también tenías que trabajar, ¿no? O sea, como, está bien, no estás en las mismas condiciones que los demás, no... Que de hecho, psicológicamente, yo creo que, como aterrizando un poco lo que tú me decías, gente que durante la pandemia despertó a lo mejor como una habilidad que la gente tenía como, pues muy poco desarrollada, habilidades artísticas, gente que, por ejemplo, con aplicaciones como de lo que hablábamos de internet, de las redes sociales y todo eso, que empezaron a hacer videos, empezaron a pues, distraerse con ese tipo de cosas, y al día de hoy, que a lo mejor no ha terminado la pandemia como tal, pero que ya están trabajando de eso, ¿no? Que les sirvió de inspiración, ¿no? Bueno, eso es aterrizándolo un poco. Entre otra pregunta ya como para ir cerrando, pues no ha acabado el COVID todavía, sigue presente todavía, a pesar de que andamos así todos quitados de la pena, sin cubrebocas, en entrevista. Pues para hoy en día yo creo que todos estamos como un poco golpeados todavía, ¿no? Hubo gente que tuvo pérdidas, gente que perdió trabajos, gente que perdió relaciones con algunos amigos de noviazgo. ¿Qué le recomiendas tú a esas personas?
muy difícil, porque será algo muy general, o sea, creo que de manera general, pues, lo que nos queda es trabajar en nuestra persona, ¿no? Y en todo eso que descubrí durante la pandemia, que a lo mejor no me gusta de mí, o que sí me gusta de mí, o que me incomoda de mí, pues, trabajarlo, ¿no? Yo justamente estoy dando clases, entonces ayer estaba trabajando con el sábado estaba trabajando con mis alumnos, y les estaba diciendo yo, como profesional, siempre digo, bueno, estaría chido que fueran a un proceso terapéutico y que se conozcan así, porque pues cumple muchas funciones ir al psicólogo, ¿no? Sin embargo, no siempre pues es quizá como lo más necesario, sobre todo pues si no tienes como las herramientas. Bueno, hay una pregunta que yo quería hacerte, que habla, yo estaba viendo como que existe una cierta como falsa positividad, ¿sabes? Como estos tipo páginas de internet que te dicen así como tú puedes, para poder superar a tal persona tienes que hacer esto y esto, como que te lo dan así como en un recetario, por así decirlo. Sí. ¿Tú crees que eso es como beneficioso? Creo que depende de dónde es la fuente de información y tu caso. Ajá. Si es muy específico y de verdad te causa una gran incomodidad o un malestar, pues creo que sí es necesario que te acerques a un profesional. Cuando tú sientes que ya no puedes manejarlo, lo más recomendable pues, es ir con un profesional para que te ayude o te apoye en tu proceso, más que nada. Pero algo que sí creo que es adecuado es que es evidente que durante la pandemia hubo un boom en salud mental y la importancia que tiene. Entonces de pronto hay páginas que son buenas, ¿sabes? Hay páginas que no te dicen qué tienes que hacer, pero hacen infografías que tienen como puedes hacer esto para ayudarte a liberar estrés, ¿no? Que es como de medita, escucha música, sale a caminar. Este tipo de consejos son buenos y de hecho llegan a ser como sugerencias como parte de un proceso o recomendaciones cuando haces evaluaciones y no como tal un proceso psicológico. Entonces algunas de esas cosas creo que son buenas porque como te digo, pues si no lo consideras necesario o no tienes la posibilidad, pues tú mismo puedes como empezar a trabajar en tu persona y son cositas como de tu vida diaria. Pero sí creo que es importante que tengamos o desarrollemos como esta visión crítica, porque de pronto hay ciertas cosas que están tomando como relevancia en internet, que es como tú mencionabas, esta cierta falsa positividad, ¿no? Y te venden y te dicen como de tienes que hacer esto y haz esto y sé feliz y no sé, cosas así. Y pues no, o sea, somos seres humanos y los seres humanos experimentamos una de mil sentimientos y emociones y cosas así, ¿no? Y pues más que llamarlos quizá como negativos, pues solamente hay que llamarlo como lo que son, ¿no? Emociones que me están enseñando algo. Aquí la cosa es cómo yo las estoy expresando y cómo las estoy interpretando, porque al final de cuentas todo lo que sentimos tiene una finalidad y nos sirve para algo. El enojo nos sirve para tener límites y saber cómo hasta aquí llego yo y cómo hacer que te respete, ¿no? Cuidar que las personas no pasen esa barrera. La tristeza me hace y sirve como para saber que algo está pasando mal, y todo ese tipo de cosas. Entonces, más que eso es entender si yo estoy respondiendo de una manera funcional a la emoción que estoy sintiendo y no venderle a otros ni comprarnos esto de que siempre tenemos que ser felices. O sea, eso que yo creo que es importante que quede claro. Ir al psicólogo no es ir a que te hagan ser feliz, ¿sabes? Exacto. Entonces vas a sentir un montón de emociones y no siempre te va a gustar. Y pues así es esto, ¿sabes? Es un proceso y al final de cuentas siempre pasa. Pero sí creo que es importante. Porque aparte de haber perdido cosas en la pandemia, como relaciones o cosas externas, hay gente, o a veces no nos damos cuenta que perdimos como dentro de nuestro interior cosas para nosotros. O no reconocemos que tuvimos como esos episodios de ansiedad o esos momentos de tristeza profunda o cosas así. Entonces hay que trabajar en todo eso. Que de hecho eso también es un tema porque ya la gente se autodiagnostica la ansiedad, la gente se autodiagnostica la depresión, porque en lo personal yo no sabía que tenía depresión hasta que, o sea, yo lo sentía como estrés, ¿sabes? O sea, como que decía, ay, estoy súper estresado y no quiero hacer nada, de verdad, o sea, me costaba mucho trabajo. Y es que, me acuerdo que a mí me decía mucho mi psicóloga, es que hay dos cosas distintas, estar deprimido y otra cosa es estar en depresión. Porque estar deprimido es como más sentirlo como tal, pero se va, ¿no? Y ya cuando estás en depresión es porque ya está
me decía que, o sea, ella lo decía en esas palabras, como que algo ya está jodido, pues, ¿no? Ujú. Como que algo se rompió Sí. dentro de ti, ¿no? Entonces, no sé, o sea, eso también como que entró dentro de las redes sociales como para ser un poco, como que desinformaba mucho a la gente, ¿sabes? Ujú. Como que la gente como que se autodiagnostica de que estoy un poco estresado, no, ya tengo ansiedad. Sí, creo que eso también es importante y digo, creo que vino también con el boom que tuvo pues la salud mental durante la pandemia, porque es importante, sí es importante y creo que aparte de lo físico, pues la salud mental fue algo que se vio muy afectada en todas las personas, ¿no? Ujú. Por diferentes circunstancias que al final de cuentas fueron a raíz de que tuvimos que encerrarnos, ¿no? O por el COVID y así. Pero sí, es importante que nos informemos, que no incitemos a otros a que siempre sean felices, a que validemos, ¿no? Ujú. A que validemos la emoción de otro y nuestra emoción y que si sentimos que algo está muy difícil para nosotros o que de verdad no podemos, ni yo ni nadie más o mi amiga me está diciendo como de no pasa nada, oiga, y no si pasa, pues acercarte como con un profesional, ¿sabes? Porque no está mal pues pedir ayuda cuando la necesitamos. Siempre lo hemos hecho, es algo como normal, es como un instinto del ser humano, ¿no? Sí. Un niño va y pide ayuda a su mamá. Entonces, Claro. no tienes por qué poder hacer todo. Bueno, pues con ese comentario nos quedamos. Muy bien. Un comentario muy positivo y muy crítico, la verdad. Te agradezco mucho. No, a ustedes por invitarme y por darme el espacio para pues compartir este tipo de información y este tipo de ideas. Sí, espero que pues, este mensaje llegue a muchas personas y pues fue pues un buen ratito de salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.